Para muchos seguramente era un sueño escuchar en formato sinfónico estas canciones, porque son de esas canciones que como que no suenan para formato sinfónico. Pero no solo era un sueño para nosotros, también era un sueño para él. Finalmente ya lo está disfrutando y vamos a concretar ese encuentro aquí en Chile el próximo 8 de mayo. Estamos hablando de Ismael Serrano Sinfónico, que ya es un disco que probablemente ustedes han escuchado o han visto a través de videoclip, pero vamos a poder disfrutar en vivo y en directo. Ismael, en contacto directo con ADN, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo. ¿Cómo has vivido este concretar ese sueño que tenías de algún día poder llevar al formato sinfónico tus canciones? Pues la verdad es que está siendo muy, muy emocionante. Eh, Empezamos la gira por España, en Madrid. Hemos tenido la oportunidad de dar ya unos cuantos conciertos. Y es verdad que es un trabajo muy exigente, muy ambicioso, porque conlleva un trabajo previo de preproducción muy importante, conlleva ensayos, la grabación también fue ardua, lleva trabajar con un equipo técnico bastante grande, porque somos más de 40 músicos sobre el escenario, pero como bien dices, es cumplir un sueño recurrente que yo creo que tenemos todos los que hacemos canción popular, y tiene algo también de celebración del tiempo compartido, yo creo. Los conciertos tienen un cierto carácter de, no sé, es emocionante. Yo creo que también tiene que ver por la épica que le imprime el arreglo sinfónico, una épica que nos hace bien en tiempos difíciles, por así decirlo, ¿no? Imprimir algo de épica en nuestra vida cotidiana, la cotidianidad de nuestros días, de la que finalmente uno se note para hacer canciones, pues digamos que es saludable, te ayuda a levantar la mirada y al levantar la mirada te encuentras a gente que como tú comparte, pues no sé, en este caso una afinidad musical, pero también una forma de entender el mundo, yo creo. Sí, bueno, y de todas maneras se nota que eso logró conectar con el público porque el disco ha estado agotado, vienen formatos especiales, además que, primero, como pregunta anexa, ¿va a haber posibilidad que nosotros podamos comprar esa edición deluxe cuando venga o no? Por desgracia, yo creo que no, porque no depende ya de uno. Eso ya depende de las compañías de discos, y las compañías de discos están abandonando los formatos físicos en todas partes. Quiero decir, en Latinoamérica especialmente, a mí me cuesta mucho que a veces se editen los discos y, bueno, me cuesta tanto que ya directamente han desistido, y en España cada vez me cuesta más. Las tiradas son cada vez más pequeñas, porque es verdad que más allá de las ediciones de lujo, lo que llaman ediciones de lujo son ediciones especiales que tienen un valor añadido, se venden muy poco. De hecho, a día de hoy se venden bastante más vinilos que CDs. Y es curioso porque hay estudios que dicen que el 80% de la gente que compra vinilos ni siquiera tiene un plato en casa. O sea, quiero decir que es una cuestión más testimonial y de amor por el objeto en sí y demás, que no todo el mundo tiene, porque las plataformas digitales, digamos, que han ganado esa batalla. Sí, un objeto de colección. Y a propósito de colección, tú tienes mucho material de colección como para haber hecho una selección para este álbum y también para el concierto. En el disco hay 13 canciones. En el concierto es más o menos esa misma cantidad. ¿Y cómo lo hiciste para poder decidir qué canciones sí y qué canciones no? Sí, es una de las cosas quizá más difíciles, ¿no? El elegir, para mí, vamos, elegir entre, además porque yo he sido muy prolífico y tengo muchas canciones compuestas. Entonces es difícil, he tratado de hacer un balance equilibrado eh, a la hora de hacer repaso de toda mi trayectoria. Entonces hay canciones con las que me siento en deuda y que sé que el público va a pedir y quiere que estén, y canciones que también son para mí importantes porque hablan de cuestiones vitales que siento necesario recordar y tener cerca. Y no, el concierto va a ser, hemos hecho nuevos arreglos, canciones que no van en este disco, pero que también van a tener su arreglo sinfónico. O sea, es un concierto más extenso de estas 13 de lo que conlleva este disco. Este disco tiene 13 canciones, va a haber hemos hecho unos cuantos arreglos sinfónicos más. Hay más canciones en este concierto para que sea un recital con peso bueno, pues y para que sea una puesta en escena rotunda, por así decirlo. O sea que yo creo que va a ser bonito, va a haber como unas cuantas sorpresas en este recital. Qué bueno, porque me imagino que muchas personas extrañaron sus canciones favoritas en el álbum, por ejemplo, que quienes se están preparando para este encuentro y están esperando. Porque particularmente yo dije, pero ¿cómo no está amo tanto, tanto la vida? ¿Será que Mm. Ismael, con lo difícil que está el mundo hoy por hoy, ya no ama tanto, tanto la vida?
Bueno, es eso, se quedan muchas canciones fuera porque son muchas las canciones y bueno, siento decirte que amo tanto, tanto la vida, a lo mejor tampoco está en No. el concierto, pero bueno, pero hay otras que también son muy bonitas y casi tanto como amo tanto la vida, que yo creo que el público va a poder disfrutar. Bueno, sí, de canciones vamos a tener por un montón. Ahora no quiero preguntar por Vine del Norte porque tú sabes que esa canción es especial para nosotros los chilenos, además. Bueno, pues haremos un esfuerzo, veremos qué podemos hacer al respecto. Para que vayas tomando nota, digo yo, nomás como sugerencia. Tomaré Oye, nota. Ismael, pero hay otras canciones, por supuesto, que son muy clásicas, ¿no? Papá, cuéntame otra vez, sucede que a veces, canciones que particularmente vienen desde el inicio de tus carreras, ¿no? Y pensar que ese Atrapados en Azul nació en 1997 nos lleva a pensar que te estás acercando ahí derechito a los 30 años de trayectoria. ¿Cómo ha sido pensar en ese recorrido donde además te has diversificado tanto? Porque has hecho música infantil, has hecho teatro, has escrito libros, has hecho cine. Sí, sí, han sido 30 años intensos y es verdad que, wow, pasan rápido. Eh, a veces tengo que recordarme el privilegio de haber vivido, de vivir estos 30 años y sobre todo de vivir a día de hoy la posibilidad de dedicarme a este oficio, de editar un disco sinfónico después de 30, casi 30 años de carrera, de emprender una gira como esta después de casi 30 años de carrera. Es decir, no es fácil. Yo creo que la música que yo hago no creo que sea la más radiada ni la que más posibilidades tiene en las redes sociales. Quiero decir, no, quizá el algoritmo no trate demasiado bien a una música, a unas canciones que tratan de construir un relato en un contexto en el que hay un déficit de atención bastante grande que dificultan eh, escuchar hasta el final una canción que puede durar 5 o 7 minutos, como en mi caso, que a veces me da por hacer canciones muy largas, supongo que porque no he aprendido a sintetizar. Entonces, bueno, yo creo que tengo que ser muy consciente del privilegio que supone vivir de la música como lo he hecho y poder, sobre todo, recorrer el mundo con la guitarra al hombro y encontrarme con un público maravilloso que me ha hecho además saber que no estoy solo, no ya solo en mi propuesta musical, sino también, como decía antes, también en mi forma de ver el mundo y de estar en él, ¿no? Bueno, a prepararse porque Vértigo en el disco por lo menos dura 7:59, así es que de versiones largas vamos a tener. Eso es. Pero Ismael, hablabas de los relatos y los relatos también te han unido con este lado del mundo. Estás en Buenos Aires hoy día, en Argentina, un país que también te quiere mucho, donde parte, ¿no? Digamos, este rincón de recorrido y tú siempre has estado vinculado no solo porque te reciban muy bien o porque le tengas cariño a los países, sino que porque a través de tus canciones también has rescatado historias que tienen que ver con este lado del mundo, ¿no? A propósito de la guerra zapatista en México, de las desapariciones, las Madres de Mayo, aquí mismo la dictadura cívico-militar. Hay todo un tema social que siempre también te ha tenido con la mirada puesta aquí al otro lado del charco. Bueno, le canto a lo que me emociona. Yo creo que también cantar es una forma de ejercitar la memoria, de dar testimonio de lo que ocurre, ¿no? A veces uno le canta a los encuentros y desencuentros sentimentales que uno puede tener en la vida, pero también le canta la visión de un mundo desigual. Creo que es bastante normal que uno tenga, sienta la necesidad de escribir según qué cosas, sobre todo porque a veces uno lo hace para tratar de entender el mundo que le toca vivir. O sea, no creo que toda la música tenga que, no sé, no creo que todos tengamos que escribir canciones protesta, pero yo creo que hay momentos en los que no está mal escuchar música que, pues eso, que te ayude a escapar de la realidad. Pero yo lo que propongo es otra cosa. Yo a veces, más que escapar de la realidad, lo que propongo es confrontar esa realidad para tratar de entenderla, enfrentarme a ella y, y bueno, y mirar al otro también, hablar del nosotros, que es algo que se está perdiendo en un mundo hiperindividualista, pues la música a veces también peca de eso, ¿no? Y lo miramos demasiado al ombligo y no está mal hablar también de nosotros, de los paisajes compartidos, de la cotidianidad compartida, de lo que nos une, de los anhelos, de las frustraciones. Y sobre todo eso, para tratar de entender lo que nos pasa, ya, no ya solo como individuos, sino también como sociedad, ¿no? Sí, porque además esa sociedad y también los líderes de esa sociedad dan harto material como para inspirarse y escribir cosas, lamentablemente a veces. Veía además, Ismael, cuando tú presentabas este concierto, cuando presentabas este disco,
que hablabas de que de alguna manera era reencontrarte con los mismos acordes, pero siendo otras personas. Y pensé en lo interesante que debe ser para un creador ese ejercicio, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros son las canciones de siempre, pero a ti te saben distinto a propósito de eso que también hablas, las cicatrices que se han ido quedando en tu carrera y que se han ido plasmando en tu obra. Bueno, yo creo que nos pasa a todos. Quiero decir, cuando escuchamos esas viejas canciones que nos conmovieron hace años, nos conmueven, entre otras cosas, pues, de manera diferente, porque somos otros. Y a veces, ¿no? Cuando decimos esto de, no, los primeros discos eran los buenos, lo que echamos de menos no es tanto al autor que fue, sino a los que éramos nosotros cuando escuchábamos esas canciones. O sea, nosotros a veces escuchar según canciones es un viaje en el tiempo que te ayuda, como decía antes, a entender quién eres, a entender tus procesos y a mirarlos desde tu lugar. Las canciones adquieren otra dimensión con el paso del tiempo y te hacen recordar a gente que ya no está en tu vida, o incluido uno mismo, que ya no está de la misma manera en la vida de uno, no sé cómo decirte, que yo creo que también lo bonito de eso, de un recital, por eso, es ese viaje que te permite hacer también por tu vida, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante para mí de un recital, ¿no? Cómo me traspasan las canciones de tal manera que me hacen viajar y que me hacen cuestionarme quién soy, que me hacen pensar en momentos diferentes de mi vida. Yo creo que eso es lo bonito del concierto, ¿no? Cuando el concierto obliga, se apaga la luz del teatro y focalizas tu mirada en lo que está ocurriendo encima del escenario y hay una conexión no ya solo con el tipo que está sobre el escenario, sino también con la gente que comparte contigo el teatro, que está a tu lado en la butaca, ¿no? Y te das cuenta de que no estás solo, que es algo tremendamente útil para enfrentar la adversidad, que nos permite conectarnos con nuestra esencia de animales sociales en un mundo, tal y como decíamos antes, hiperindividualista. O sea, creo que la canción es muy poderosa en ese sentido, ¿no? O sea, escribir para cambiar canciones para cambiar el mundo es muy vanidoso, pero de alguna manera sí contribuye al cambio en nuestra vida en tanto en cuanto nos reconecta con una parte de nosotros, con unos sentimientos que a veces el mundo en el que vivimos, una sociedad en el que todo pasa demasiado rápido, impide que entierra, ¿no? Por así decirlo, y no facilita esa conexión, por así decirlo. Entonces, bueno, la música, ir a un concierto o a según qué conciertos, es un ejercicio terapéutico a veces muy saludable también. De todas maneras, y por eso tenemos que ir a terapia todos el próximo 8 de mayo a descubrir además cómo se vistieron estas canciones con el paso del tiempo, con el Ismael Serrano que es hoy, que no es el mismo de hace 30 años y que así como ha perdido gente, también tiene gente nueva, ¿no? Martín y Lila ahora están, antes no estaban, y me imagino que algunos que te siguen saben que está súper claro que están formando también parte de la carrera y de tu música. Así que nada, pues te esperamos Ismael aquí en Chile, muchas gracias por tu tiempo con ADN y un saludo, me imagino a todos quienes te están escuchando y esperando para el próximo 8 de mayo. Bueno, pues que muchísimas gracias por la atención y bueno, gracias también a la gente que comparte mis canciones y que se va a animar a venir, que yo creo que va a ser un concierto muy especial, están siendo conciertos especialmente emocionantes. Yo creo que la mirada que ofrece una orquesta sinfónica es especialmente emocionante y yo creo que, bueno, que va a ser un lindo recuerdo para todos. Esperamos eso también. Muchas gracias Ismael Serrano. No, gracias a ti. Muchas gracias.